Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker ekitaldi honetara etortzeagatik, eskerrik asko Bilboko udalari urtean zehar ematen diguten laguntzagatik. Muchísimas gracias a José Antonio Marina por su cercanía y su generosidad, que siempre que le llamamos viene encantado, sin poner ningún problema. Es un hombre, además de un buen filósofo y gran escritor, es una bellísima persona. Y Nelly Saitegui, bueno, pues Nelly es una gran maestra y una persona que ha prestado y presta un servicio no ya a la educación vasca, sino a la educación y al sistema educativo de muchos países, porque ella asesora a cantidad de países de todo el mundo, ¿no? Ya sabéis que este acto lo organiza la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas. Nosotros, la Junta actual, llevamos un año y hemos heredado un poco la trayectoria de juntas anteriores, el trabajo que han hecho quienes nos han precedido, y siempre elegimos temas interesantes con personas interesantes para profundizar. Nos lo planteamos como una formación para nosotros como periodistas, pero además lo queremos hacer. Nosotros somos un servicio público, el periodismo, ¿no? Que estamos aquí en nuestro país, en el País Vasco, en la sociedad vasca, y queremos trabajar con otros sectores, con la opinión pública, con la ciudadanía, con otros colectivos. Trabajamos con el Colegio de Médicos, con Eurobasque, con Basquetour, con un montón de colectivos, ¿no? Porque queremos profundizar en temas, siempre vamos corriendo, entonces queremos profundizar e incorporar nuevos conocimientos. Esta mañana había alguien que decía que hay que enseñar menos y hay que aprender más, porque todos nos creemos muy listos, pero realmente tenemos que estar siempre en una actitud muy abierta, callar, escuchar y aprender, que aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido la felicidad. Nos ha tocado, o sea, que es uno de los temas que hemos abordado. ¿Por qué? Porque es lo que ha movido y ha supuesto un reto para el ser humano, desde que el ser humano existe, ¿no? Desde que la humanidad existe, que es conseguir recursos para alimentarse uno mismo, una misma y su prole, y luego vivir, y en la medida que consigas esos retos, pues eres más feliz, vives mejor y más satisfactoriamente, ¿no? Entonces, ahora obviamente las condiciones, las circunstancias son distintas. Esta mañana ha habido un acto de Bilbao Metrópolis 30 en el Euskalduna interesantísimo. Ha habido 3 mesas redondas sobre el futuro de las metrópolis, de las ciudades, porque estamos en un momento, yo creo que a todas las generaciones les toca, ¿no?, de transición energético-climática que nos va a cambiar mucho la vida, aparte de toda la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Pero esta transición energético medioambiental nos va a cambiar muchísimo y tenemos que abordar cómo van a ser las ciudades y nuestra vida en ese contexto que sí o sí tenemos que cuidar y tenemos que planificar y hacer posible entre todos. Entonces, esta mañana se decía que, entre otras cosas, pues la empatía, el trabajar en grupo, el priorizar y compartir realidades, que vamos, o sea, eso ya de pasar, de mirar para otro lado, ponerse de perfil frente a los problemas no nos sirve, porque o nos ponemos, esta mañana decían, o nos salvamos todos con la crisis que hay, o sea, no ya geopolítica, sino a nivel medioambiental, o nos salvamos todos y cada uno ponemos algo de nuestra parte, o nos suicidamos todos, porque la situación es muy delicada y eso va a repercutir en el trabajo, en los hábitos de vida, en el tipo de casas, de construcciones, en todo. Entonces, esos pequeños logros de mejorar las cosas, de trabajar en equipo, ser capaz de establecer alianzas. Habrá gente que no quiera, porque hay gente que no quiere construir, lo que quiere es tirar por tierra, ¿no? Pero la gente que estemos por la labor de construir, de compartir, de avanzar juntos, vamos a ser más felices. Y la solidaridad, la empatía, el conocimiento, la educación, todo eso nos hace más felices. Entonces, yo no sé qué nos va a contar el filósofo Marina, pero desde luego yo tengo muy claro que va por ahí. O sea, que cuanto más autista es uno o una, es muchísimo peor, es un problema. O sea, quiere decir que eso le aleja de la felicidad. Cuanto más nos damos a los demás, cuanto más somos capaces de diseñar futuros sostenibles entre todos, mayor satisfacción vamos a tener en esta vida. Por eso hemos elegido el tema de la felicidad. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez etortzeagatik, eta orain Nelly zurea da hitza. Vale, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, ze moduz ondo, kriston bero daukagu, baina hortik aparte ondo ez da.
Bueno, lehengo eta behin mila esker etortxeagatik, nik uste dut interesgarria izango dela, beti da interesgarria hori José Antonio hori entzutea. Eta, bueno, hasiko naz. Bueno, presentar a José Antonio es para mí un honor y un placer. Y ahora os voy a explicar por qué. Mirar, voy a ser breve porque, en fin, hemos venido a escucharla a él y no aquí a los satélites. Entonces, en primer lugar, deciros que José Antonio, todos sabéis quién es, porque por eso estáis aquí, porque lo habéis leído, porque lo habéis oído. Es un escritor tremendamente, un pensador, filósofo, escritor prolífico. Anda, que produces. Es autor de casi 40 libros propios, coautor de otros tantos, más miles de artículos, conferencias, premios tienes desde aquel primero, cuando nos conocimos, que te acababan de dar el anagrama. ¿Te acuerdas de la innovación, el programa de innovación educativa, el de Giner de los Ríos? Y después te han dado hasta la medalla de oro de Castilla-La Mancha. Entre medio no sé cuántos más. O sea, no voy a ser... Si ponéis, sale en la Wikipedia y lo cuenta todo. O sea, que no voy a insistir en algo que podéis ver. Pero sí, hay una cosa que aquí que damos tanta importancia, yo que estuve en Innovas, que es un innovador social como pocos. Poca gente he conocido yo con esa capacidad de innovador. Recuerdo los consejos que me dabas hace 30 años y me decías, Nelly, esto, aquello, lo otro, pero después los has practicado. Mira, movilización educativa, universidad para padres, el panóptico, ahora hasta podcast, que ya te he oído 2. Entonces, es increíble, o sea, increíble la capacidad, pero además está al día absolutamente innovando continuamente. Y eso es algo, y luego vas por ahí fardando de octogenario. Anda, majo, fardas, pero lo que sabemos es lo tremendamente innovador que eres. Pero yo creo que hay una cosa, si me permitís, dicho todo esto, para mí hay una cosa mucho más importante, y es el José Antonio como persona, como ser humano. Y ahí mi madre decía que hechos son amores y no buenas razones, o aquello del Evangelio que decía, por sus hechos les conoceréis. Y yo os voy a contar cosas que no he contado nunca. No te pongas rojo, porque vamos a contar aquí cosas... Algo de emoción teníamos que darle a esto, ¿no? No va a ser solo lo que dice la Wikipedia. Me temo lo peor, ¿eh? Pues témete. Bueno, mirad, hace como 30 años por ahí que nos conocemos. Yo en aquel momento presidía el Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Euskadi, ¿te acuerdas? No teníamos un céntimo, pero eso sí, teníamos unas ganas de hacer cosas que no veáis. Entonces, damos con José Antonio. José Antonio, por favor, necesitamos. Vino 4 veces, no una, ¿eh? O sea, teníamos un morro, como se prestaba y como... 4 veces a Eibar, una noche que acabamos a las 2 de la mañana. Te hicieron una entrevista que me llamaste al día siguiente a decir, como sale en euskera, mándamela, porque no tengo ninguna entrevista en euskera. Fue la primera que apareciste en euskera. Vino a Portus, te llevaste las calabazas para la huerta. En aquella bolsa que pusimos para que te... Sí, y en otra ocasión, cebolletas, que olía el avión, que todo el mundo decía, qué raro huele, y eran las cebolletas que me llevaba... De Porto, de la plaza. De Portugalete, sí. Aquella fue buena. Pero fijaros bien, vino, estuvo en 4 ocasiones, nunca jamás nos cobró un duro. No teníamos dinero, pero él sabía, decía, no, a mí me interesa vuestro proyecto, que yo vengo, que os ayudo. Vamos a ver, nos ayudaste a reflexionar, nos aportaste ideas. Eso demostró la gran generosidad, porque eso es lo que al final lo que uno es, lo que hace, José Antonio. Luego podemos escribir y decir, pero lo que importa son los hechos. Yo también sé cómo de tus libros y de todos esos ingresos mantienes toda esa cosa que tienes detrás en fin, todas las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero hablando de felicidad, a mí solo se me ocurre una cosa, tú debes ser muy feliz. Bueno, yo lo que he tenido es muchísima suerte. Yo me considero una persona muy afortunada. Fundamentalmente por 2 cosas. Primero, porque tengo buena salud. Y segundo, porque me quieren las personas a las que quiero. Que cuando eso no funciona es un desastre. Ya. De manera que en esas 2 cosas sí me considero muy afortunado. Pero fíjate, yo creo que tienes que ser muy feliz porque tus colegas, los filósofos, insisten todo el rato que la bondad es una de las virtudes más importantes para la felicidad. Y me he hecho 3 citas, para que veas. Aristóteles decía que la felicidad se alcanza a través de la práctica de la virtud y la realización de acciones bondadosas. Kant, que la bondad es un deber moral que nos permite alcanzar la felicidad verdadera. Hasta Confucio. La felicidad se alcanza a través de la práctica de la virtud y la realización de actos de bondad hacia los demás. Ese es el José Antonio que yo conozco y ahora entenderéis por qué le admiro tanto, ¿verdad? Porque es la persona, no el personaje. Es la persona lo realmente importante. Hala, háblanos de la felicidad. Muy bien, ya está. Bueno,
Primero, en una cosa como esta hay una pregunta trascendental de entrada. ¿Se me oye bien? Bueno, a Nelly la conozco, nos conocimos en las trincheras educativas, y allí se crea una especie de compañerismo muy emocional, como dicen que pasan las trincheras terribles de la realidad, de manera que han sido muchos años trabajando, unas veces más cerca, otras veces más lejos, pero con la idea clara de que donde está la solución de los problemas es en la educación. En la educación a cualquier nivel, en la educación en primaria, secundaria, en la universidad, o en la educación de las sociedades. Y ahí enlazo con lo que decía Maya. Una de las tareas del periodismo es que las sociedades tienen que seguir aprendiendo. Y además se puede hacer una especie de tipología de las naciones. Hay naciones que aprenden y naciones que no aprenden. Y las naciones que no aprenden lo van a tener muy mal, porque entonces van a ser cada vez menos capaces de resolver los problemas de un mundo muy acelerado, en que los problemas nos van a sorprender a todos, y si no estamos preparados para responder con la suficiente rapidez, pues nos vamos a quedar marginados. Hace unos meses, en una mesa redonda que estábamos, Felipe González y yo, Felipe González decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede el gobernante tomar decisiones en un mundo que cambia tan aceleradamente? Y yo le dije, pues mira, Felipe, la única solución es que si el mundo cambia rápidamente, hay que aprender rápidamente también, porque es la única posibilidad que tenemos. Cuando ha mencionado Nelly de una manera, se nota que es amiga, lo de la bondad, pasa una cosa, yo sí me he empeñado mucho en relacionar la bondad con la inteligencia. Cuando vi algún congreso de especialistas en inteligencia, de mis colegas que vienen de la psicología, de una manera lo más escandalosa posible, para que se escandalicen, suelo decirles que la gran creación de la inteligencia no es la ciencia, no es el arte, no es la literatura, que la gran creación de la inteligencia es la bondad. Entonces me miran con una cara diciendo, este está mal de la cabeza. Pero si ya se sabe que un buen hombre es casi un borderline, es decir, bueno, hay las personas que tienen discapacidades y las personas que son buenas personas, que son un poco de, digamos, pues otro tipo de discapacidad. Como yo ya tengo que dar la respuesta, les voy a decir, os voy a explicar por qué digo de una manera rigurosa y en un contexto científico, por qué digo que la bondad es la mayor creación de la inteligencia humana. ¿De qué trata la inteligencia? Bueno, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, cuanto más difíciles, universales, profundos, trascendentales sean los problemas, mayor cantidad de inteligencia habrá que aplicar para poderlos resolver. ¿Cuáles son los problemas más grandes, profundos, difíciles, universales que tienen los seres humanos? Los que afectan a la dignidad y los que afectan a la felicidad. Bueno, entonces, la inteligencia que se dedique a resolver esos problemas será la inteligencia que demuestra más capacidad resolutoria. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pero pasa una cosa, que la inteligencia tiene dos funciones. Tiene una función cognitiva de conocer y tiene una función práctica de poner en práctica. ¿Qué pensaríais de una persona que tiene muy buenas ideas, pero nunca las pone en práctica? Es decir, una persona que es muy inteligente, pero luego por miedo, por indecisión, por maldad, no las pone en práctica. Dirías, pues no es tan inteligente como parece. Porque una persona, para ser inteligente, tiene que conocer las buenas soluciones y tiene que ponerlas en práctica. Si no, se queda a la mitad. Gracián, que era muy inteligente, aunque era muy pesado, decía, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Entonces, si tenemos muy buenas ideas para resolver los problemas y luego no las ponemos en práctica, no hemos culminado lo que yo entendía por la inteligencia. Resumiendo, les decía a mis colegas, entonces, una persona, una inteligencia que es capaz de encontrar soluciones
para los mayores problemas que tenemos, que son los de la dignidad y la convivencia. Y segundo, y que además los pone en práctica, esa es la mayor creación de la inteligencia que tenemos. Y eso es a lo que llamamos la bondad. La bondad no es una cosa sentimental, no es una cosa blandita, no es una cosa de bueno. No. La bondad puede ser muy agresiva, la bondad puede ser muy tenaz, es muy peleona. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es primero pensar mucho y luego poner en práctica las cosas que hace. Y con esto ya hemos enlazado con el tema de la felicidad, que es un tema, Nelly, que si yo hace 4 años o 5 años me hubieran dicho que iba a escribir un libro tratando de la felicidad, hubiera dicho no, porque estaba de la felicidad hasta el gorro. Porque ya se ha puesto de moda. Ya Coca-Cola ha hecho un instituto de la felicidad. La ONU ha dicho un día mundial de la felicidad. Todo el mundo quiere... Cuando va una madre a la escuela y dice, mire, si yo lo que quiero es que mi niño sea feliz, hay que echarse a temblar. Es decir, bueno, ¿y qué quiere usted decir con eso de que su niño sea feliz? ¿Que no tiene que esforzarse en aprender la tabla de multiplicar? ¿O qué se está hablando? Bueno, pues entonces tenía una especie de alergia a este concepto y a esta palabra, porque además se ha hecho tan sumamente vaga que dices, pues no sé muy bien qué quiere usted decir cuando dice que quiere ser feliz. A ver, vamos a ver. El drogadicto quiere ser feliz, sí. Y otras personas quieren ser feliz, pero exactamente, ¿qué pasa con esa palabra? Que no podemos dejar de utilizarla y que, sin embargo, es tan elusiva, tan vaga, tan imprecisa. Bueno, pero entonces empecé a escribir un libro que en realidad era un libro de historia, que es El deseo interminable. Lo que me interesaba es ver si podíamos comprender la historia. Al hablar de historia, piensen ustedes en cualquier tipo de cosa que esté pasando en este momento. ¿Qué pasa en Francia? Pues en Francia, titulares de los periódicos, la ira se ha apoderado de las calles francesas. ¿Qué pasa con Ucrania? Pues que en Ucrania tenemos una ideología y una persona invasora y otras personas que están haciendo lo posible por defenderse. Mientras tanto, Europa está viendo a ver cómo puede hacer para salir de la guerra y para ayudar a unos, es decir, se está pronunciando en un sentido o en otro. Pero por otra parte, China está diciendo, a ver si yo consigo ser el que arregle esto. ¿Por qué? Porque entonces me coloco en una posición muy peculiar en el mundo. El pacificador es China. Mientras que tanto Rusia como Estados Unidos como Europa son beligerantes, China es la que impone la paz. Bueno, eso es lo que está pasando en la historia, o lo que puede pasar en el País Vasco, lo que puede pasar en Cataluña, esa es la historia. Entonces, a mí lo que me parecía es que si para comprender la conducta de una persona tengo que saber qué es lo que le mueve y cuáles son sus intenciones, con la historia pasa igual, porque al fin y al cabo la historia no es nada más que el agregado de miríadas y miríadas de actos individuales que cuando se juntan hacen la historia y que por lo tanto había que intentar comprender la historia iluminándola desde lo que sabemos acerca de las motivaciones humanas, de los miedos humanos, de las emociones humanas, es decir, hacer una interpretación emocional de la historia. Y entonces vemos que aparece la historia a una luz distinta. Yo suelo utilizar una metáfora que he tomado de la astronomía. Los astrónomos pueden observar el universo con telescopios iluminados con luz natural. La luz natural es la que vemos todos. Entonces aparece un universo, como lo vemos en los dibujos, los planetas son redondos, las órbitas son elípticas, los satélites giran alrededor, todo es muy ordenado y regido por leyes numéricas muy predecibles. En fin, es la armonía de las estrellas que decían los poetas antiguos. Pero también pueden enfocarlo o pueden verlo con unos telescopios iluminados por rayos gamma. Y los rayos gamma ya no ven la geometría, los rayos gamma solo ven las cargas de energía. Y entonces ya no se ven
planetas, ya no se ven los satélites, lo único que se ven son estallidos, ráfagas de distintos colores según la intensidad de la energía. Es decir, es un mundo, el mismo universo, pero está visto de otra manera. Y a mí me parecía que si enfocáramos que los historiadores estudian la historia iluminada con luz natural, y entonces son los hechos muy claros. La batalla de Waterloo, bueno, pues es una batalla que sucedió en este sitio durante estos días, parece que está todo muy perfilado. Pero, ¿qué pasa si lo iluminamos con rayos gamma? Pues que lo que hay en todas las situaciones históricas es un turbión de miedos, de deseos, de deseos de venganza, de odios, de generosidad, de deseo de ayudar, de construir, de destruir, y que entonces aparece esa misma historia, pero aparece dotada de un sentido, ahora comprendo lo que pasó. Imaginaos qué pasó, por ejemplo, yo puedo hacer una historia de la Guerra Civil Española. Bueno, y puedo decir cómo empezó, las batallas, cómo terminó, los que murieron, las estadísticas. ¿He comprendido así lo que pasó? No. Lo que pasó es, en un momento dado, hubo un choque brutal de emociones, de deseos, de proyectos, de odios, y todo eso es lo que configura una especie de estallido pulsional, que en ese caso fue la Guerra Civil Española. De manera que entonces eso es lo que me llevó a la historia, porque necesitamos comprender la historia si queremos tomar buenas decisiones. Por ejemplo, tenemos que comprender qué es lo que está pasando ahora si queremos tomar buenas decisiones, por ejemplo, para nuestros alumnos que están ahora en la escuela y que se van a enfrentar con un mundo difícilmente previsible y que debíamos, sin embargo, prever de alguna manera para saber qué es lo que les tenemos que enseñar. Si no estamos dando palos de ciego y no estamos cumpliendo con nuestro deber. Por eso es porque en realidad en este momento el tipo de inteligencia que debía estar más avanzada de todo, teniendo una visión más completa del paisaje entero, que es lo que intento hacer en el panóptico, era precisamente la gente que está dispuesta a pensar en la educación. Porque si en la educación lo que estamos queriendo hacer es preparar para el futuro, los cuidadores del futuro, los únicos que tenemos verdaderamente la obligación profesional y ética también de intentar enterarnos de qué va el futuro, somos los que nos dedicamos a preparar el futuro. De manera que tenemos esa obligación. No lo estamos haciendo, ni aquí ni en ningún sitio. Es decir, no se está pensando desde el mundo de la educación cuál puede ser el futuro. Bueno, eso me llevó a la historia. Entonces, pasó una cosa que me sorprendió, que es que, bueno, si yo quería estudiar la historia como el resultado de las acciones de la humanidad, de los seres humanos concretos, tenía que comprender cómo actuamos los humanos, y entonces los humanos siempre actuamos por motivaciones. Y las motivaciones es una manera de decir, actuamos por nuestros deseos y actuamos por nuestros proyectos o nuestras expectativas, pero siempre había un componente pulsional que es el que nos hace movernos. La motivación es, voy a ver si consigo movilizar los recursos que tengo para conseguir un objetivo. Y bueno, pues al estudiar los deseos, pues en los deseos humanos aparece una cosa que nos distingue de los animales, que también tienen deseos. Pero cuando un animal satisface un deseo, por ejemplo, comer, bueno, se queda tranquilo y se duerme. Hace unos días estaba comiendo con un amigo mío que tiene un gato, el gato había comido y se pasó toda la tarde tumbado durmiendo, porque había satisfecho el deseo y se acabó. A los humanos no nos pasa eso. A los humanos satisfacemos un deseo e inmediatamente aparece otro. Lo satisfacemos y aparece otro, y aparece otro. Por eso el libro se llama El deseo interminable. Satisfacemos los deseos, pero no satisfacemos la necesidad de desear que tenemos. Y eso nos hace vivir, por una parte, inquietos, pero por otra parte, creativos, podríamos decir. Bueno, tenemos que seguir inventando cosas. Entonces, en un momento dado, los seres humanos han pensado, bueno, pero ¿y no podría haber alguna situación, no podría haber alguna relación
o algo en que ya por fin pudiéramos decir, ya se han satisfecho todos mis deseos, ya he llegado al objetivo final. Y entonces a eso le pusieron un nombre, felicidad. Que todo es felicidad, no es un sitio donde se piense que se va a llegar, porque no funciona así, nadie sabía exactamente dónde era. Resulta que la búsqueda de la felicidad es literalmente el proyecto utópico de la humanidad para seguir adelante. Sí es verdad que mientras tanto vamos haciendo felicidades pequeñitas, yo las llamo felicidades en minúsculas, que es pues cada vez que satisfacemos un deseo tenemos una pequeña felicidad, que dura poco o que dura mucho según sea la satisfacción del deseo, pero que nunca es decir en este momento ya he llegado a algún sitio, porque entonces nos paralizaríamos. Aristóteles, a quien ha citado Nelly, que era muy listo, decía una cosa que nos puede sorprender. La felicidad no es un estado, no es decir, yo estoy feliz y ya estoy, ya aquí me quedo. No, la felicidad es una actividad. Es decir, es algo que mientras lo estoy haciendo, me está produciendo una especie de plenitud agradable, donde no he hecho nada gravemente en falta, y bueno, eso es lo que vamos a llamar la felicidad. ¿Cuál es la imagen que nos viene a todos? El niño es feliz cuando juega. No cuando ha jugado, no cuando ha ganado el partido, no, mientras está jugando. Mientras está jugando, el tiempo se ha cortado, el tiempo no parece que no pasa, que no hay tiempo, no me aburro. En el momento del juego hay una cierta plenitud, estoy pensando literalmente en el juego. Entonces, cada vez que tenemos algún tipo de actividad que nos absorbe de esa manera agradable, donde no estoy echando nada en falta, donde lo estoy pasando bien, donde no me gustaría que se terminara, entonces puedo decir, esto es la apropiación más cercana que tengo de lo que podríamos llamar felicidad. Y eso se da en cualquier actividad, o eso se da en una relación amorosa, o eso se da cuando... Yo trato mucho con creadores. Cuando un creador me dice que esto de la creación es una cosa que se sufre mucho, digo, vete a otro sitio, o no me cuentes milongas, o deja, porque vas a sufrir tanto. No, el momento de la creación es un momento muy estimulante, es un momento en que uno se da cuenta de que está haciendo una cosa nueva, de que es capaz de hacerlo, de que se sorprende muchas veces, qué bien esto que qué bonito esto que me ha salido, no pensaba yo que iba a dar de sí, de manera que la creación es una actividad estimulante. Pero para cerrar el círculo, bueno, entonces por eso tuve que escribir un libro sobre la felicidad como el motor de toda la historia. ¿Qué han hecho los hombres a lo largo de la historia? Pues han buscado la felicidad y unas veces la han buscado de manera desastrosa. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la felicidad individual y la felicidad individual puede chocar contra otra felicidad individual. Y entonces, en ese momento, pues nos hemos metido en un gran berenjenal. Si yo digo ahora, la guerra de Ucrania empezó porque eso fue en un momento dado lo que Putin creyó que era su felicidad. Digo, a ver, qué cosa más rara. No. Putin es una persona, o por lo menos lo que sabemos de él, es una persona con una gran voluntad de poder, con una idea de que eres el salvador de la gran Rusia, de que él tiene que salvar el orgullo nacional de Rusia, que tiene además unas creencias religiosas ortodoxas rusas, y entonces ha pensado que el enemigo era Occidente, con Occidente no se puede meter, lo que se podía meter es con lo que él considera que era una parte de la gran Rusia, que es Ucrania. Y en ese momento ese objetivo de conseguir atraer Ucrania al redil de la gran Rusia para él era su felicidad. De manera que en estas felicidades personales pueden producir efectos tremebundos. Por simplificar, la felicidad de Jack el Destripador era destripar a su víctima, cosa que desde luego no coincidía con la idea de felicidad que tenía su víctima. Entonces, ¿qué pasó? Que en este choque de la búsqueda de felicidades, pues la inteligencia humana dijo, bueno, no podemos seguir así matándonos
unos a otros y guiándonos únicamente por la búsqueda de la felicidad. Por eso, cuando se ha criticado mucho que yo he dicho que el interés actual por la felicidad es una desgracia social. Hombre, ¿qué cosa? ¿Cómo va a ser? Es una desgracia social, no. El interés exclusivo por la felicidad individual es una desgracia social. ¿Por qué? Porque al estudiar la historia de la búsqueda de la felicidad, nos hemos encontrado con que cada persona tiene su deseo, para él, en todo caso para los suyos, y choca con los deseos de otra persona, y de ahí surgen muchas desdichas. Entonces la inteligencia social ha dicho hay que poner algún remedio a esto. Vamos a ver si conseguimos de alguna forma hacer compatibles la búsqueda de la felicidad de los individuos, de manera que no tengan forzosamente que chocar. Eso les pondrá algunos límites, pero nos vamos a evitar el estar en una guerra permanente. Entonces, precisamente para salvaguardar de alguna manera la felicidad de todo el conjunto, se empezaron a implantar sistemas normativos. Decir, no, mira, es que esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si lo haces, entonces introduces esa discordia dentro del grupo y entonces vamos a terminar todos a garrotazos. De manera que vamos a instaurar sistemas normativos precisamente porque ellos van a ayudar a que podamos hacer compatibles nuestras búsquedas de la felicidad. Y entonces tenemos que inventar modos de resolver esos conflictos que surgen en la búsqueda de la felicidad. Y a la mejor solución de los conflictos le hemos puesto un nombre que ya hemos olvidado lo que significaba al principio. Ese nombre es el nombre de justicia. Justicia no es nada más que el nombre que damos a las mejores soluciones a los problemas que plantea la convivencia y que plantea la búsqueda privada de la felicidad. Bueno, yo debía haberlo sabido ya, porque también eso está en Aristóteles, pero la verdad es que se me había olvidado. Y descubrir que la felicidad que la justicia es un componente de la felicidad y que lo que hace que sea tan importante buscar la justicia es porque es la manera que tenemos de buscar nuestra propia felicidad, pues me sorprendió. Me sorprendió, no me había dado cuenta de que entonces, al hablar de justicia, estamos hablando de una cosa que normalmente es lejana, el sistema de justicia, el sistema jurídico, el derecho, las leyes, que eso es los jueces, que eso es muy lejano, y cuando lo cogemos en su origen, lo que aparece decir, mira, los hombres cuando estaban buscando la felicidad tuvieron que inventar la justicia, porque era la manera que les estaba garantizando su propia búsqueda de la felicidad. Y entonces, eso tardó mucho tiempo en ir viendo cómo podíamos hacer eso. El gran salto en el cual tuvieron una importancia enorme los juristas españoles es cuando, ante las tropelías del poder absoluto o de los dogmatismos de las iglesias, empezaron a pensar ¿qué pasaría si reconociéramos que todas las personas concretas, individuales, tienen algún derecho que no hace falta que se los conceda a alguien, que lo tienen por el hecho de ser personas? Esto era una idea novísima. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los derechos eran algo que el soberano concedía mediante una ley. Y ahora lo que estaban diciendo estos juristas es no. Vamos a pensar que los individuos, los ciudadanos, tienen derechos que pueden esgrimir precisamente contra el poderoso, que pueden hacer que limiten el poder del poderoso. Esta idea fue creciendo y acaba por tener su gran florecimiento en las dos revoluciones democráticas del siglo XVIII, la americana y la Revolución Francesa. Y entonces lo que aparece son las declaraciones de los derechos de los ciudadanos. Es decir, esto no se toca. Y los ilustrados, que eran muy listos, a eso lo llamaron la política felicidad, la pública felicidad. Y entonces ya tenemos dos tipos de felicidades. La felicidad individual, que es la que buscamos todo, y la felicidad política, que acabamos, si somos inteligentes, teniendo que buscarla,
porque es la que marca el campo de juego donde vamos a poder buscar nuestra felicidad individual. Y relacionar estos dos tipos de felicidad, la felicidad pública, que es subjetiva, que es afectiva, y la felicidad social, que es un conjunto de normas, de instituciones, de modos de resolver los conflictos, de maneras, de formas de ayudarnos. A mí me parece que nos aclara mucho la idea de felicidad. Y que esto debíamos enseñarlo en la escuela desde el primer curso de primaria. Mira, cuando estamos, lo que quiero hablar de felicidad es, deja un momento eso aparte y piensa que tienes primero que colaborar a la felicidad social, que es la que te va a permitir, entre otras cosas, estudiar, entre otras cosas, aprender a convivir con los demás, que te va a proteger cuando seas débil, que te va a cuidar cuando estés enfermo, de manera que ese marco es el marco que debemos tener muy presente porque es el fundamental cuando tenemos que buscar la felicidad. Y entonces, la verdad es que me pareció la historia como una especie de gran progreso con enormes colapsos, en que de repente todo se viera abajo. Y que también hay que prever eso, que todo esto se nos puede venir abajo y que, por lo tanto, es un tipo de creación que tiene que estar alimentado continuamente por lo que hagamos los demás. Y que por eso es tan importante que las nuevas generaciones no piensen no piensen, por ejemplo, que nosotros nacemos con derechos como nacemos con hígado y que entonces lo único que tengo que hacer es a ver si el hígado funciona o a ver si los derechos funcionan. No, los derechos son una creación de la inteligencia humana, una gigantesca creación de la inteligencia humana, salvadora y que se mantiene mientras que la mantenemos y que cuando no la mantenemos desaparece. Y a eso dediqué el libro anterior a este, que era el Biografía de la Inhumanidad, para ver, cuidado, que durante el siglo XX esto pasó y pasó varias veces. Durante el siglo XX, cuando empieza el siglo XX, hay el convencimiento absoluto de que nunca más habría una guerra. Y además lo explican de una manera muy razonable. No puede haber una guerra porque todas las naciones del mundo están relacionadas económicamente, mediante el comercio. Y por lo tanto, si hubiera una guerra, no iba a haber ningún beneficiado y todos iban a salir perjudicados. Luego, pensando racionalmente, no vamos a tener ninguna guerra. En 1914 empieza la Guerra Mundial y en el 40 la Segunda Guerra Mundial. Y después hemos seguido teniendo guerras. Y después, durante el siglo XX, hubo un número de genocidios, es decir, de exterminación sistemática, espantosamente numeroso. Empieza con Armenia y termina con Ruanda y con Yugoslavia y con Bosnia y con y en China. Y dices, bueno, ¿qué nos ha pasado? Pero no estábamos ya en un mundo tan establecido firmemente en la paz, precisamente por nuestros lazos comerciales. ¿No era eso lo razonable? Sí, era lo razonable. Pero se había olvidado que los seres humanos no actúan racionalmente. Voltaire decía, la razón es eso que los seres humanos utilizan cuando están tranquilos. Bueno, pues con mucha frecuencia no estamos tranquilos y entonces aparecen fenómenos que no habíamos previsto, que no habíamos pensado que eso podía suceder. El que en este momento se esté pensando y lo digan personas muy cualificadas en Estados Unidos, que pueda haber una guerra civil en Estados Unidos en el plazo de 5 años, pero ¿puede ser verdad esto? El que de repente el expresidente Trump diga que si le detiene el fiscal de Nueva York va a haber muerte y destrucción, pero este mundo realmente estaba tan tranquilo el mundo como pensábamos, estaba tan bien instituidos los sistemas democráticos como ahora, como pensábamos. El hecho de que estén aumentando las democracias no liberales, es decir, que estemos pensando que estén teniendo éxito democracias, pero con poderes muy autoritarios, como Orbán en Hungría, como Kaczynski en Polonia, como Putin en Rusia, como Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil, porque ahora de repente la gente ha empezado a pensar qué bien estaríamos con un gobernante autoritario. Bueno, que es que eso es lo que se pensaba en Europa, incluido España, en los años 20.
a ver si viene un puño de hierro que nos mete en la cintura. Y vino, claro que vinieron. De manera que estas son las cosas que yo creo que debíamos aprender y que esta es la verdadera historia que debíamos contar y que debíamos estudiar en las escuelas, porque nos puede permitir detectar ciertas cosas que pasan. Y bueno, esto es a lo que se dedicó el libro. Entonces, Nelly, ¿sigo? Sí. No, bueno, no, sigo. ¿Queréis que siga o qué? No. Luego vienen las preguntas. No, por eso. Es que no sé si queréis empezar con las preguntas para ver del tema si queda comprensible o si... A ver, queremos oírte, José Antonio. Bueno, yo tengo aquí ya de las que has dicho media docena, pero no importa, supongo que todo el mundo está por ahí apuntando preguntas. Bueno, pues pero entonces... sigue un poco y luego hacemos, pues ¿no? ¿Os parece pues hacemos un ratito? una pausa, pero si ya en esta pausa alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, ¿lo hacemos o lo dejamos para el final? Si no, sigue. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Así que le urja. Normalmente hacemos un planteamiento de la felicidad desde un punto de vista individual. Vamos buscando pequeños objetivos y si se alcanzan pequeños trozos de felicidad, como has dicho tú, ¿no? Yo entiendo que ahí tiene que haber un componente de bienestar personal, individual, de armonía también, ¿no? Pero lo que me gustaría saber es si desde ese planteamiento social de la felicidad, ¿tú crees que los ciudadanos o las personas de hace 400 años, 500 años, o sea, si no será que tenemos un planteamiento demasiado occidental y de primer mundo cuando enfocamos el tema de la felicidad? Porque nos resulta cercano acceder a esos objetivos y, lógicamente, a cumplirlos y tener ese poquito de felicidad. Sin embargo, dudo que seamos nosotros en esta sociedad más felices que las personas que vivían hace 400, 500, 600 años, ¿no? Porque probablemente ellos tenían otros pequeños objetivos y también los podían alcanzar. Entonces, desde tu óptica, ¿consideras que hemos evolucionado en algo en ese ámbito? Sí. Vamos a ver, precisamente al estudiar la historia, aparecen, primero, que somos seres híbridos, los seres humanos, porque, digamos, tenemos una naturaleza biológica y tenemos una naturaleza cultural. De manera que a lo largo de la historia, pues hemos ido cambiando según hemos ido creando cultura y aprendiendo de la cultura. Es decir, la inteligencia humana funciona como una especie de bucle. Yo lo he llamado el bucle prodigioso, que es nosotros creamos cosas y esas cosas influyen en cómo somos nosotros. De manera que nuestras creaciones nos cambian. Imaginaos, por ejemplo, cuando inventamos el lenguaje. Es decir, nosotros procedemos evolutivamente de una especie ya humana que era capaz de hacer cosas muy inteligentes, como por ejemplo tallar hachas, o por ejemplo domesticar el fuego, o cazar animales grandes, pero que sin embargo no hablaba. Es decir, nosotros, los humanos, hemos empezado a hablar posiblemente hace unos 200.000 años y llevamos más de 2 billones dando la lata por el planeta. De manera que en un momento dado inventamos el lenguaje y el lenguaje cambió nuestro cerebro. Después aprendemos la escritura y la escritura cambia también nuestro cerebro. Después, cada vez que inventamos alguna tecnología de la inteligencia, cambia nuestro cerebro porque nos permite hacer cosas que sin esa tecnología de la inteligencia no podríamos hacer. La escritura, por supuesto. La notación algebraica. Si hay aquí algún matemático, es que nuestra inteligencia hay cosas que no podría pensar en absoluto, pero vamos, en absoluto, hasta que tuvo una notación algebraica. Porque eso le permitió estar manejando una herramienta. La notación musical. Beethoven hubiera sido incapaz de que se le hubiera ocurrido una sinfonía si no hubiera tenido la notación musical que tenía, porque se estaba apoyando en esa. Ahora, por si luego sale el tema que está muy en el candelero y en el mundo educativo más todavía, ahora hemos creado una nueva tecnología de la inteligencia, que son el mundo digital
y en este momento la inteligencia artificial. Eso va a cambiar también nuestro cerebro. Entonces, nosotros hemos sido unos seres culturales porque vamos cambiando según las creaciones que hemos hecho. Durante muchísimos siglos, durante muchísimos milenios, la virtud principal del ser humano, desde el punto de vista de los grandes poderes, que eran religiosos o políticos, era la obediencia. Es decir, la obediencia era la virtud esencial para la convivencia. Había que ser obedientes a las normas, obedientes a las autoridades, obedientes a los preceptos, obedientes a los dioses, de manera que era un movimiento de obediencia y funcionó. Funcionó porque nosotros, que estábamos hechos para vivir en grupos de no más de 120 o 130 personas, empezamos a crear en las ciudades. La creación de las ciudades fue una especie de gigantesca innovación cultural. La creatividad viene de las ciudades. Cuando se junta la suficiente gente para, al comunicarse, que se le empiecen a ocurrir cosas más novedosas y se pueda además dividir el trabajo y que haya gente que se dedique a poder dedicarse a inventar, por ejemplo. De manera que en ese sentido hemos ido cambiando y siempre hemos ido cambiando buscando lo que en ese momento considerábamos que era la felicidad. A partir del siglo XVII y sobre todo del XVIII y del XIX se acaba la época de la obediencia y empieza la época de la rebeldía. Es decir, bueno, antes de obedecer, vamos a ver si usted se merece que yo le obedezca. Y aparece el pensamiento crítico y aparece una gigantesca explosión científica, tecnológica y jurídica. De manera que lo que se va haciendo en este momento también es vamos a establecer normas de vida que sean cada vez lo más justas posible. En ese sentido ha habido un progreso. Yo creo que ha habido... María de la Válgoma, que está aquí, y yo hace mucho tiempo enunciamos lo que llamamos ley del progreso ético de la humanidad. Éticamente la humanidad ha progresado y ha progresado mucho. Y además debemos reconocerlo porque es que si no, no valoramos lo que tenemos. ¿Por qué digo que ha progresado mucho? Bueno, entre otras cosas, porque cualquiera que conozca la historia y viva en una sociedad democrática avanzada no querría vivir en ningún otro momento de la historia, porque la historia ha sido terrible. Sobre todo si no supiera en qué posición iba a estar. Claro, en la era victoriana, si eras el duque de Gloucester, fantástico. Y si eras el desollinador de Dickens, ya el mundo victoriano ya no era tan agradable. De manera que en ese sentido hemos ido progresando éticamente y los sistemas de apoyo jurídico o de búsqueda de protecciones jurídicas son más fuertes que ha sido nunca. Lo único que pasa es que son frágiles. Y al ser frágiles, de repente se hunden. Y cuando se unen, volvemos literalmente a la selva, pero con agravantes, porque vuelve a la selva un animal, si no vuelve a la selva un animal resabiado y cruel. Y entonces ya es el colmo del desastre. Bueno, pero sin embargo, hasta ahora hemos vuelto otra vez a recuperar el rumbo. De manera que desde el punto de vista de la felicidad política, creo que hemos progresado. Y de la otra felicidad, de la subjetiva. ¿Somos nosotros más felices que nuestros antepasados de hace 100 años? Yo ahí tengo mis dudas, pero por una razón. Porque la percepción que tenemos de la felicidad subjetiva, es una percepción diferencial. No es una experiencia, digamos, en sí absoluta, siento lo que siento, sino que es la diferencia entre lo que esperaba tener y lo que he tenido. Entonces, en momentos en que la gente esperaba muy poca cosa, en que la vida, como decía Job, era triste, pobre, dolorosa y efímera, bueno, pues a lo mejor con pensar que tenían la cosecha asegurada durante todo un año y que no iban a pasar hambre, para ellos era ya la felicidad. Eso es lo que el mundo oriental ha visto siempre con mucha claridad. Por ejemplo, Buda o el pensamiento hinduista anterior. ¿Cuál es el modo de tener la felicidad? Tener muy pocos deseos. Porque cuando tienes un deseo, en ese momento
la posibilidad de frustración es mucho más grande. Ahí nosotros el mundo occidental, hemos ido por otro camino, aunque los estoicos nos dijeron que ese era el mismo camino, hemos ido por otro camino. Entonces, hemos ido en el camino de estimular los deseos. Y además, estimularlos sistemáticamente. Y bueno, y eso dicen, hombre, eso está muy mal. Bueno, está muy mal, pero vamos a ver lo que hemos conseguido con ello. Lo que hemos conseguido con ello, por ejemplo, es la sociedad de consumo se basa en la proliferación continua de deseos. Es decir, si no hubiera deseos de cambiar de cosas, nos duraría todo 4 o 5 años. No, es que deseo cambiar. Y dices, bueno, pero eso es una especie de insensatez, porque, bueno, es una insensatez, pero tenemos que ver qué es lo que quitaríamos si de repente todos tuviéramos, como en la época de Mao, el mismo traje y que nos durara hasta que se cayera a trozos. Pues claro, durante mucho tiempo el sistema económico, el sistema de producción, estuvo dirigido a satisfacer las necesidades. El sistema de producción agrícola a satisfacer las necesidades de nutrición, el potabilizador de agua, las necesidades para beber, los sistemas normativos de las ciudades, bueno, pues para que la gente viviera dentro de regímenes más bien tranquilos y que no estuvieran deseando demasiadas cosas porque eso nos vuelve agresivos. Pero llegó un momento en que la capacidad de producción era mayor que las necesidades, por lo menos en ciertas partes del mundo. Y en el momento que la producción es mayor que la necesidad, se tienen que crear necesidades nuevas. ¿Para qué? Para dar salida a la producción. Y entonces aparece en discordia, aparece un elemento que es el elemento de la publicidad o de la propaganda como suscitadora de deseos. Y entonces continuamente nos estamos viendo que, bueno, estamos recibiendo la influencia de esto es lo que debe usted desear. Usted debe desear esto y esto y esto y esto. Solo tenéis que ver, por ejemplo, cómo funcionan los niños la víspera de Reyes. Se les ha creado a los niños una serie de deseos imperiosísimos que las madres se esperan porque tienen que satisfacerlo y a lo mejor no lo tienen, y si no tienen ese muñequito es un desastre. ¿Por qué hemos montado ese sistema? ¿Habría posibilidad de cambiarlo? Yo creo que habría posibilidad de hacerlo más sensato. De cambiarlo radicalmente no lo creo, pero de hacerlo más sensato sí, en el sentido de poder ir dirigiendo nuestro afán de consumo, que es muy especial, porque claro, en tumbas encontradas de hace más de 10.000 años aparecían en las tumbas con muchísimas, una vez estoy acordando ahora, la de Sungir, aparecen una persona mayor y 2 niños, y la persona mayor tiene, me parece que 2.000 cuentas talladas que la entierran con ella, y los niños también, de manera que ya había una especie de afán de lujo o de afán de acaparamiento, de manera que ahí estamos tratando de emociones muy profundas que lo que hay que hacer más que intentar erradicar es intentar dirigir. Por ejemplo, empezar a valorar cosas que no sean exactamente producciones materiales. Ya está empezando a hacerlo, por ejemplo, por la educación o por los bienes, el disfrute de bienes más espirituales o por los cuidados. Ahí quiero ir. Claro, y entonces ahí estamos viendo que sí puede haber un cambio sin pretender hacer una revolución desde abajo, que eso no va a ser posible. Sí puede haber un cambio educativo hacia vamos a valorar otras cosas que también van a ser de consumo, digamos, pero no es lo mismo consumir arte que consumir, qué sé yo, pues otro traje más de Zara, o que consumir en cuidados físicos o en educación o en ese tipo de cosas, y sin embargo eso también podía estar manteniendo una sociedad productiva, digamos de alto nivel. Pero primero tenemos un poco que comprender cuáles son los mecanismos que nos mueven. Preguntas, ahora empiezo yo. Pregunta. Perdóname, ahora te dejo, pero es que va al hilo de esto y no lo quiero perder. A ver, has dicho, creo haber entendido, es que me interesa mucho el tema de la justicia,
Porque Colbert, tú sabes muy bien cómo hizo aquello del desarrollo moral y fundamentó toda la justicia con chicos, con tal, y llega la Carol Gilligan, su alumna, que le dice, la justicia sí, pero las mujeres, que no había hecho todo con hombres, el desarrollo moral, las mujeres pensamos y actuamos de otra manera. Y aparece el tema de las mujeres y el cuidado, como esa es otra manera de estar y de entender. Entonces, en este momento hay todo un movimiento importante. Cuando hablamos, es que me encanta oírte, cuando hablamos de los paradigmas en que nos hemos fundamentado hasta ahora, ha sido uno el poder, la acumulación y el éxito, ¿no? Entonces, esos son los 3 paradigmas con que hemos vivido y ahora decimos, de esos paradigmas nos han traído aquí. Y decimos, ahora, en este momento, eso sigue siendo válido porque puede darse, como tú bien has dicho, que me ha encantado, porque además lo dices tan claro, cuando dices, ojo, los derechos que se mantengan. Si podemos llegar a un momento de un colapso ético, qué va a ocurrir ahí, cómo funcionamos. Entonces decimos, en la escuela estamos trabajando mucho últimamente la importancia del cuidado. El otro día con esta mujer lo discutíamos, con tu amiga, con la de Trilema. Sí, con Carmen Pellicer. Eso, con Carmen. Entonces, la ética del cuidado, que es un nuevo paradigma de mayor humanización, tiene que ver con cómo desde la escuela enseñamos a que la gente se cuide a sí misma, conozca sus necesidades, se cuide, haya un cuidado recíproco que genera vínculos, y eso todo lo que tiene de interesante, chicos, chicas, el cuidado no se queda ya como una cuestión de género, o el cuidado al entorno, al medio ambiente, o a la casa común que decía Wolf, ¿no? Entonces, si el cuidado es un nuevo paradigma de vivir, eso no es mayor desarrollo humano y se puede consumir más, o sea, ponerlo en el centro de la vida, las personas en el centro de la vida, como tal, el bienestar, llámese felicidad entendida, como tú dices, esa el fluir cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo algo que se te llega la hora de cenar y te dicen, oye, que hay que cenar, y tú dices, ¿cómo dices que son las 10? Bueno, esa que es tremendamente gratificante y bonita, o esa otra del proyecto con sentido, que también es esa, que luego tengo más preguntas también sobre eso, ¿no? ¿Qué opinas? Venga. Vamos a ver, tú has citado a Colbert. Colbert es verdad que hizo una teoría del desarrollo moral que estaba muy bien estructurada, pero que a mi juicio tenía un defecto muy grande. Colbert era alumno de Piaget, a quien yo dediqué muchos años, yo le admiraba mucho, pero cuando todavía, como tengo muchos años, pues todavía estaba vivo y estaba en Ginebra. Y Piaget, que fue el gran creador de la psicología infantil, solamente se ocupó de la inteligencia cognitiva. Y cuando le acusaron, ¿y usted por qué no habla de los sentimientos? Digo, pues no hablo de los sentimientos porque no los entiendo y por lo tanto no los estudio, no los entiendo. Yo voy a estudiar únicamente el desarrollo cognitivo de los niños y lo hizo realmente muy bien. Cuando Colbert intenta sacar de ahí su sistema de desarrollo moral, hace un sistema de desarrollo moral cognitivo. Y únicamente lo que estudia son los diferentes razonamientos morales que hacen los niños a las distintas edades. Pero no pasa a la práctica. Y no pasa a la práctica porque la práctica no es solo seguir los consejos de la razón, ojalá, sino que son muchas otras cosas. De manera que desde el punto de vista, Hume, que era muy inteligente, decía, es absolutamente racional que mi dolor de muelas que siento en este momento me interese más que la salvación del universo. Es absolutamente racional. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando. Entonces, para dar el salto de la racionalidad hacia la moral, hay que empezar a tratar otras cosas. Y esto tiene mucha importancia si luego hablamos para el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que para pasar del buen razonamiento moral a la acción moral, tienen que integrar otra serie de cosas. En la educación que estamos dando, Nelly, en la escuela, de repente hemos descubierto que tenemos que dar educación en valores. Yo no recibí educación en valores. Y a lo mejor tú tampoco. No, la educación en valores es una cosa muy moderna, porque el concepto de valor es un concepto de una escuela específica de filosofía alemana, la de Max Scheler, y son conceptos que deberían regir el comportamiento, pero son conceptos. Y con lo cual uno puede ser un experto en valores
y ser mala persona. Nosotros, la educación que recibíamos era más inteligente. No recibíamos educación en valores, recibíamos educación en virtudes. Y las virtudes son hábitos psicológicos de excelencia. Hábitos psicológicos De excelencia. dirigidos por valores. Pero lo que estaban diciendo es cómo podemos organizar el carácter de las personas, de los niños, para que tengan el hábito de pensar bien, el hábito de sentir bien, el hábito de actuar bien. Y esos actos se organizan, se adquieren por entrenamiento y, por tanto, era en todo caso entrenamiento en valores, no conocimiento de valores. Vamos a ver si conseguimos desarrollar las capacidades psicológicas que orientan hacia la excelencia, y hacia la excelencia en el pensamiento, en el sentimiento y en la acción. Es decir, vamos a empezar a jerarquizar las cosas. Entonces, Kohlberg queda fuera. Cuando viene Gilligan y lo que dice es, bueno, si nuestro comportamiento se rigiera únicamente, en el mejor de los casos, por la justicia es muy dura, la justicia es muy... bueno, yo en términos de justicia no tengo por qué preocuparme de un inmigrante que viene sin estar protegido por la ley y quiere entrar en España. La justicia me dice que le eche y le echo. ¿Qué es lo que empieza entonces? No, empieza a dudar una cosa. Es decir, cuando nosotros decimos, y lo decimos en todo el mundo, no quiero caridad, quiero justicia. Bueno, estoy diciendo una cosa que en principio es verdad, pero que llevado a sus últimas consecuencias es un disparate. Por lo que lo estamos viendo es, posiblemente al estudiar la historia de las emociones, hay una emoción tan sumamente esencial al ser humano, así como hay emociones que compartimos con los animales, el miedo, la furia, el asco, los compartimos con los animales, esta es específicamente humana, que es la compasión. La compasión es un exclusivo humano y que además lo desarrollamos desde el comienzo, desde que tenemos noticias. Si veis alguna vez a las excavaciones de Atapuerca, veréis allí dos casos del Paleolítico, de los neandertales posiblemente, en que son dos personas que tenían unas deformaciones que no les permitían vivir sin ayuda y que, sin embargo, llegaron a unas edades en que demuestran que tuvieron ayuda. De manera que una de las características de los seres humanos, sí, por una parte es la razón, pero por otra parte es la compasión. Y la compasión es, bueno, es que yo me siento afectado por el dolor de otros. De manera que no es esa idea que tenemos ahora de que la compasión es una especie de superioridad porque te doy limosna. No, el asunto está en la compasión. Lo que caracteriza a la compasión como uno de los sentimientos que ha creado nuestro modo de ser humano es que yo me siento afectado por otro y además me puedo sentir afectado por círculos cada vez más amplios de personas, no solo por el dolor de las personas mías cercanas, de mi familia, sino que puedo ir ampliando los círculos de la compasión. Esto hasta tal punto es una facultad nuestra que los niños, hacia los 28 meses, todos los niños sienten espontáneamente compasión por sus amiguitos. Y 6 o 7 meses después empiezan a complementarlo con conductas de ayuda. Y a partir de los 4 años empieza a desaparecer ese sentimiento. Lo cual hay algo que estamos haciendo para hacer que el sentimiento de compasión, que era, entre otras cosas, nuestro gran antídoto contra la violencia. ¿Por qué se da el bullying en la escuela? Porque ha desaparecido la violencia, la compasión hacia el compañero. No, es que quiero hacerle sufrir, quiero verlo y además, ya en el colmo de la estupidez, quiero publicitarlo en las redes para que la gente diga, chico, qué bestia eres, ¿cómo le fastidiaste? Bueno, ahí qué ha pasado. Ahí ha pasado que dentro del sistema educativo
nos está pareciendo que educar para la compasión es una educación realmente falsa, porque no quiero compasión, lo que quiero es justicia. Vamos a ver, la compasión ha ido por delante y cuando ha colonizado el terreno ha venido la justicia para intentar convertir eso en norma. Pero quien ha abierto el camino ha sido siempre la compasión. Y por lo tanto, si quitamos la compasión, empezamos a ir mal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay Nelly, hay una educación emocional que es la introducción a la educación moral, a la educación ética, como he preferido llamarlo, y que debe empezar muy pronto. Y que cuando vemos a los niños tienen que tener, ¿cuál es la emoción que tenemos que desarrollar más en ellos? Pues yo he seleccionado 4. La primera es que el niño tiene que tener una especie de seguridad vital. De eso se tienen que encargar los padres. Es decir, el niño tiene que aprender que ha nacido en un mundo amable y predecible. Y que, por lo tanto, él se encuentra Seguro. ahí seguro. Después, hay que desarrollar, precisamente porque aparecen a los 28 meses, vamos a desarrollar el tema de la compasión. En tercer lugar, posiblemente un poquitín después, pero ahí yo no sabría decirlo, depende mucho, tenemos que desarrollar en él la emoción del respeto. Respeto hacia todo aquello que es valioso. Entonces, cuando la compasión por una parte y el respeto de otro se unen, la forma de actuar es el cuidado. Pues que es el cuidado hacia el que sufre, o también el cuidado de lo valioso. Y en el cuidado de lo valioso podemos encontrar desde el pupitre de la escuela hasta el árbol del jardín, hasta la otra persona. Ya no tengo que estar movido en la conducta de cuidado por la compasión, porque eso es para cuando está sufriendo. No, debo estar motivado por la conducta del cuidado, por el respeto que le tengo. El respeto que tengo es todo lo valioso merece una actitud nuestra, que es el respeto, y una forma de manifestar el respeto, hay algunas más, es precisamente el cuidado. Yo hablo muchas veces, aunque suena un poco raro, hablo muchas veces de que debíamos hacer una maternalización de la sociedad. Por una razón que también me lo dice la historia. Es muy posible que, según los antropólogos, cuando aparece lo que llamamos amor en el sentido de interés profundo por el bienestar de otra persona y por el bien de otra persona, es decir, eso que es una especie de ruptura del egoísmo, es posible que aparezca en el universo precisamente por el amor maternal, que es un amor de cuidado y es un amor de preocupación por el bienestar y por el crecimiento del otro. Y posiblemente esta experiencia nos gustó. Y entonces empezamos a intentar exportarla desde el amor maternal a otro tipo de relaciones. Por ejemplo, a las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, cuando se estudian en el mundo animal o se estudian así en el mundo humano animalizado, bueno, son muy agresivas, son muy duras, ahí hay muy poquito sentimiento. Si habéis visto aparearse un animal, hay muy poquito sentimiento, es aquí te cojo y te mato. Entonces, uno de los progresos de la humanidad, yo creo que ha sido el haber injertado un sentimiento que venía de otra cosa, que era el amor maternal, injertarle en la relación sexual, que era muy poco sentimental. Entonces sí ha salido ahí una creación especial, que es, por ejemplo, la ternura. Por ejemplo, la ternura entre personas adultas. Es decir, la ternura era una emoción para niños pequeños, es decir, para cuidar cosas pequeñitas. El momento que queremos exportarlo, porque nos parece que es importante, que es satisfactorio, y lo injertamos, digamos, en el amor sexual, aparece otro tipo de ternura.
Todos los enamorados, en todas las culturas que yo he estudiado, todos los enamorados se aniñan en el periodo de cortejo. Sí, señor. Y en todos los sitios hay un lenguaje especial de enamorado que es de muy cuchi-cuchi, cuchi-cuchi. Es decir, es que se infantilizan mucho, por eso cuando vemos uno de esos diálogos desde fuera nos parecen un poco ridículos. No, es que están en otra esfera, es que se están aniñando. Es muy posible que el beso dependa de una conducta maternal que era dar de comer a los niños de boca a boca. Es decir, que estamos ahí mezclando cosas porque dentro de la creatividad de los seres humanos, y esa puede ser también nuestra esperanza, ha habido creatividad en los sentimientos. Es decir, nosotros no tenemos los mismos sentimientos que se han tenido hace muchos años. Es decir, nosotros tenemos otros sentimientos, unas veces para mejor y otras veces para peor. Pero el intentar una educación profunda de las emociones, que es, vamos a ver si conseguimos tener emociones más benevolentes, emociones más cercanas a la felicidad, emociones menos agresivas. Vamos a ver si lo conseguimos. Creo que esa es la educación emocional profunda. Tengo más preguntas, ¿eh? Bueno, pues, mientras... No, claro, tú tienes respuesta para todo, estupendo, y no quiero quitarte, pero yo tengo aquí unas cuantas que... Pregunta, tú te habías pedido, ¿no? Bueno, sí. Quería comentar, profesor Marina, yo creo que la compasión vuelve, a pesar de todo la compasión puede volver. Creo que a pesar de todo la compasión vuelve. Yo creo que puede llegar a volver. Estoy absolutamente de acuerdo con usted con el tema compasión. Es decir, pienso además que la empatía está hipervalorada realmente como tal y creo que efectivamente todo consiste en compasión desde mi punto de vista. Yo estoy muy cansada de la felicidad, muy cansada de la felicidad. Esta obligación de tener que ser felices y todo esto, estoy muy cansada. Tengo que partir de la base de que yo como decía Lute en una de sus entrevistas, yo no creo en la felicidad como tal, como es creo yo que es entendida, ¿vale? O cambia ese paradigma o seguiré cansada de ella. Ahora, muy bien, me parece el término que ha incluido de felicidad política, eso me parece extraordinario, ¿no? Realmente, ¿qué iba a decir? Es que me perdí ya. Creo más en lo que es perdone que no le haga la pregunta directamente, creo más en la conformidad que no en el conformismo. Es decir, el equilibrio que se establece con la conformidad con uno mismo, realmente, ¿no? Ser lo más coherente posible y efectivamente esos valores que antes fueron virtudes, poder llevarlas a cabo, ¿no? Llevar a la práctica, ¿no? Y la verdad es que me pasa un poquito de tema, porque con todo este tiempo, lo que creo, ¿qué cree usted? Yo siempre comento en mi casa, comento en mi familia, que el que ama nunca es infeliz. Es decir, la capacidad de poder salir de uno mismo, teniendo en cuenta al otro, porque creo que realmente una de las grandes fuentes de la insatisfacción es todo lo que nos miramos a nosotros mismos, realmente. Centrarnos en nuestras personas como tal y no ampliar el foco más allá. Entonces tengo la absoluta certeza, pienso que realmente el que ama es raramente es infeliz entendiendo según esos parámetros, ¿no? Bueno, has hablado de muchas cosas. Creo, como dices tú, que el concepto de la política felicidad, como lo decían los ilustrados, deberíamos trabajarlo más. Pero vamos a bajar al nivel de la felicidad subjetiva. Es decir, la felicidad subjetiva es un estado afectivo agradable, con una cierta intensidad, en que no he hecho nada en falta de una manera grave y que me gustaría que saliera, y que me gustaría que durara. De manera que para hablar, de alguna forma, de describir lo que entendemos por felicidad, andar por casa, pues yo creo que tiene esas características. Es una experiencia afectiva, agradable, es decir, en ese momento no me está produciendo ningún daño,
donde no es dotada de una cierta intensidad, por eso el aburrimiento, que podía ser una cierta cara de la felicidad, no nos satisface, porque en el aburrimiento no estamos teniendo ningún tipo de intensidad de vida y necesitamos sentir algún tipo de intensidad. Y además que nos gustaría que durara. Podría añadirse que el tiempo se acorta, es decir, mientras estoy sintiendo eso, el tiempo se acorta, así como en el aburrimiento se expande, de manera que eso es lo que queremos conseguir. Entonces, hay sensaciones, hay sentimientos, como por ejemplo el sentimiento amoroso, que proporciona una cosa, sí proporciona intensidad, pero puede proporcionar muchísima preocupación, pues muchísima angustia, porque mientras va bien, y si no va bien, no va bien. Es decir, si tú quieres mucho a un hijo tuyo y está enfermo, es precisamente en ese momento tu proximidad a él y el cariño que le tienes lo que te va a hacer sufrir especialmente. Pero hay otro tema que, como no lo he podido tratar, hay otro tema que tiene que ver con esto, que es la necesidad que tienen los seres humanos de encontrar sentido en las cosas. Y lo de encontrar sentido en las cosas, de encontrar sentido, aunque sea, por ejemplo, en el propio sufrimiento, que es lo que puede tener mientras yo estoy sufriendo porque mi hijo está enfermo, ya, pero ese sufrimiento que tengo tiene un sentido, que es lo que esa persona ha significado para mí, el amor que tengo por esa persona. De manera que muchas veces lo que necesitamos o lo que nos hace sentirnos desgraciados es que no podemos dar ningún sentido a lo que tenemos, a lo que queremos. Y por eso intentamos buscarlo. Por eso tuvo tanto éxito un libro de esos que debe estar ya por la 100ª edición, que es el de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Porque es cierto que cuando encuentras sentido a una cosa, aunque esa cosa sea desagradable, puede que no afecte a tu sentimiento de plenitud o sentimiento de felicidad. En cambio, la experiencia del sinsentido es una experiencia especialmente dura, especialmente porque te descabala todo. Es decir, es que no encuentro ninguna explicación de eso. Y, sin embargo, el amor a una persona sí te puede dar sentido. Y yo creo que esa es una de las razones por las que, pudiendo ser fuente de desdicha, aunque sea un amor correspondido, pero al mismo tiempo sí está relacionado con la felicidad, porque puede dar sentido a unas cosas. Lo único, y eso es un asunto interesante que he visto al escribir esta historia de los sentimientos, hay algo que se ha considerado siempre, por una parte, que era referente al amor, por una parte la fuente principal de la felicidad y por otra parte fuente absolutamente inevitable de desdichas, y por eso ha habido una ambivalencia tremenda respecto de ellos, que es el amor apasionado, digamos el enamoramiento. Entonces el amor fou, que dicen los franceses, eso que para el que lo está sintiendo, porque lo ve desde fuera, parece que es una especie de culminación de la felicidad, estoy enamorado, y además en todas las culturas se ha desconfiado de ese sentimiento. Se le ha visto un poco con sospechas, porque sabía que en su propia dinámica tenía su muerte, es decir, que inevitablemente iba a caer mal, y además porque lo consideraban que era un peligro para la política felicidad. Porque el amor fou, una de las características es que es transgresor y pasa por encima de todos los límites. Y decir, sí, el amor pasa por encima de todos los límites. Cuidado, porque las sociedades no quieren un sentimiento que pase por encima de todos los límites. Lo que quieren son sentimientos que se ajusten a los límites. Y por lo tanto, siempre se ha visto con muchísima desconfianza el tema del amor apasionado, porque se consideraba que era muy engañoso en ese sentido. Sí, por eso el tema de la relación del amor con la felicidad es realmente apasionante por todos estos contraluces que tiene. Oye, en esa línea una pregunta. ¿Cómo lograr que la felicidad individual, la búsqueda de la felicidad individual, se convierta en algo provechoso para la sociedad? Bueno, pues vamos a ver. Pues
Ya vamos a dar dos por uno, ¿no? No, bueno, pero precisamente el modo que tenemos los seres humanos individuales de colaborar a la felicidad social es cumplir las normas éticas. La ética es lo que nos une la felicidad personal o la acción personal con la felicidad social. Por lo tanto, cuando yo voy a definir la ética, no la estoy definiendo de una manera dentro de este sentido pragmático. ¿Qué es la ética? El conjunto de las mejores soluciones que se le ha ocurrido a la inteligencia humana para resolver los problemas de la convivencia. Y entonces hay que ver, bueno, cómo se ha ido resolviendo. Por ejemplo, un problema. Es que me parece muy interesante, Nelly, tú ya sabes que el éxito que está teniendo, también los peligros, el enfoque de la educación basada en problemas. Bueno, o basada en proyectos. En proyectos es un problema que quiero resolver. ¿Por qué? Porque eso, primero, moviliza mucho el interés de los alumnos y, segundo, les da un sentido de utilidad. Estoy aprendiendo para hacer algo y además puede evaluarse. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? De manera que reivindicar el concepto de problema me parece que es fundamental no solo para la educación, sino también para la política felicidad. Porque lo que hemos ido haciendo es, vamos a ver este problema, cómo se ha solucionado mejor. ¿Cómo se puede solucionar mejor? Vamos a ver en un caso que tiene solo 4 variantes. Acerca de los matrimonios. El matrimonio ha sido un problema en todas las culturas. ¿Qué se hace con el matrimonio relacionado siempre con la procreación? Entonces, sobre esto hay 4 variantes, por eso es un tema que me gusta porque tiene solo 4 variantes, que es un hombre con varias mujeres, la poliginia, una mujer con varios maridos, la poliandria, que se ha dado muy poquitos, mientras que la poliginia ha sido realmente muy frecuente. La poliandria ha sido muy escasa. El matrimonio monógamo, que es el que ha triunfado en casi todas las naciones, pero el matrimonio monógamo permanente o el matrimonio monógamo sucesivo. Y esas son las 4 variantes que hay. Entonces, podemos ver cómo ha funcionado. Son soluciones que cada cultura lo ha hecho de una manera, ha elegido una u otra, y nosotros, si queremos elaborar una ética, tenemos que ver, bueno, y de estas soluciones, ¿cuál es la mejor solución? Entonces, tanto la poliginia como la poliandria se separan en el momento que hombre y mujer tienen los mismos derechos. En una cultura que admite los mismos derechos para el hombre y la mujer, se acabó la poliginia. No hay un hombre con varias mujeres. ¿Por qué? Porque eso va en contra de otros valores y, de hecho, ha ido desapareciendo en la mayor parte de las culturas. Quedan muy pocos reductos, aunque sean muy fuertes, para eso. La duda ha sido, la razón por la que se ha ido imponiendo la monogamia es realmente muy interesante. Es realmente muy interesante. Porque han influido, por ejemplo, la monogamia duradera es uno de los factores que aplaca la agresividad en las culturas. Es decir, cuando por ejemplo, una persona, sea la edad que sea, sobre todo si tiene mucho dinero, puede tener muchas mujeres, resulta que quedan desplazados mucha gente joven que no puede tener pareja y que entonces tiene que buscarla por procedimientos muy agresivos. O hay una especie de tensión dentro de las tribus. Entonces, cuando la monogamia hace una especie como de distribución más, entonces todo el mundo puede tener con más facilidad la posibilidad de tener pareja y, por lo tanto, se ha ido consolidando la monogamia como, entre otras cosas, porque favorecía la cohesión de las sociedades. Pero había 2 posibilidades, la monogamia permanente o la monogamia sucesiva. Durante mucho tiempo se ha prestigiado la monogamia permanente. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no, ahora estamos en lo otro. No, pero lo que hay que estudiar desde el punto de vista que yo lo estudio, que es que si queremos fundamentar una ética, tenemos que fomentar
la evolución de la ética para ver cómo se han ido tanteando las soluciones. Claro, la monogamia permanente tenía muchos problemas. Hombre, una cosa es el hecho de que, si tú quieres, la mantienes. Pero si la monogamia permanente, la permanencia, va a venir de fuera de la relación de pareja, eso puede tener muchos problemas. Que es que puede estar dando cobertura a situaciones que pueden ser invivibles. De manera que entonces ahí es donde se empieza a dar el encaje, y se empieza a dar el encaje cuando aparecen también que hay una tercera parte en discordia o no discordia, que es cuando se tienen hijos. ¿Qué pasa en este momento? Que tenemos que pensar, la función principal de la inteligencia es resolver problemas. Y cuando hay problemas que no se resuelven políticamente, hay que ver por qué no se resuelven políticamente. La conclusión a la que yo he sacado, y eso es aplicable a fenómenos que hemos vivido todos, es que los enfrentamientos entre seres humanos son inevitables. Vamos a querer cosas diferentes, o casi peor, vamos a querer lo mismo y no va a haber para todos. De manera que el enfrentamiento es una situación inevitable en los seres humanos. Pero un enfrentamiento se puede tratar en dos formatos distintos. Uno, que es el que se ha dado más a lo largo de la historia, en formato conflicto. Y en el formato conflicto siempre tiene que haber un vencedor y un vencido. ¿Cómo se termina un conflicto? Con que uno anule al otro. Y eso pues tiene consecuencias muy tremendas, y gran parte de la historia es: voy a ver si resuelvo un enfrentamiento por la tremenda, que es aniquilando al contrincante. Pero hay otro formato, y se lo planteáramos en formato problema, que es que tú quieres esto y los dos queremos esto. En formato conflicto es: voy a ver si te liquido y me quedo con esto. En el formato problema es decir: mira, los dos tenemos un problema. ¿Cómo lo resolvemos? No, yo no voy a decir que aniquilándote, porque a lo mejor, sobre todo en temas políticos, puede haber derechos que entren en conflicto y que los dos sean válidos, y que no podamos eliminar un derecho si no lo hacemos planteando todo como conflicto. Te voy a quitar de en medio. No, el asunto está: si es que tú tienes este derecho y yo tengo este derecho y entran en conflicto, ¿qué hacemos? Vamos a resolver el problema, porque es un problema. No podemos eludir el problema, pero vamos a ver cómo somos capaces de ponderar la solución para que en la solución no anule ningún derecho o ningún valor que sea respetable, sino que tenga que hacer un proceso de ajuste. Y eso lo hemos hecho en muchas cosas. Es decir, la libertad y la seguridad son contradictorias. Si yo quiero mucha seguridad, voy a restringir la libertad. Y si doy mucha libertad, la seguridad va a resquebrajarse. Bueno, la libertad y la igualdad también entran en contradicción. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pues no me voy a ocupar de otro. Es decir, cuando viene el Estado y dice: oye, tú tienes que pagar impuestos, ¿para qué? Para sufragar la educación de esta persona. Está apostando por la igualdad y está restringiendo la libertad del que tiene que pagar dinero. Y bueno, sí, porque tenemos que estar ponderando los distintos derechos. Muchas veces seguimos con la tendencia de, cuando hay un enfrentamiento, vamos a plantearlo como conflicto y a ver si consigo eliminar al otro. Y eso es mala solución. Entre otras cosas porque nunca se le consigue eliminar del todo. Entonces retoñan los problemas. Y esos problemas se cronifican. Y al cronificarse, pues no estamos buscando la solución. Yo creo que cambiar esta mentalidad, que además, Nelly, es una idea de la inteligencia, digamos, muy creativa, es decir, es muy animosa, es muy optimista, es decir, vamos a ver, claro que podemos resolver los problemas. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser absolutamente perfecto? No. ¿Por qué? Porque tenemos que ponderar distintas cosas sin eliminar ninguna de ellas.
Pues vamos a ver cómo lo hacemos, porque tenemos experiencia de que lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. Eso yo creo que en educación, porque estoy viendo aquí al responsable de convivencia, y entonces yo creo que en educación eso se trabaja mucho en el tema de gestión de conflictos con el win-win, con el ganar-ganar. Claro. Que enseñemos desde pequeños a la gente a resolver problemas, como tú bien dices, enfoquémoslo porque tiene solución, no es el perder yo gano, tú pierdes, que eso se queda una situación inestable que mañana se cambia, que es lo que estamos acostumbrados encima terriblemente, ganadores, perdedores. Entonces, llegar a negociar de tal manera que ganemos ambos. Mira, Nelly, me alegro que hayas sacado ese concepto. Os voy a plantear un problema. Cuando se estudia, cuando las matemáticas, sobre todo von Neumann, estudió la teoría de juegos, entonces encontró con que había dos tipos de juegos. Unos juegos eran los que se llaman juegos de suma cero, en que uno gana y otro pierde. Digamos, todos los conflictos, tal como os he dicho, serían de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. Tenis es juego de suma cero, uno gana y otro pierde. Pero había otros juegos que podían ser de suma positiva. Es decir, uno en los que los dos salieran ganando. Uno muy claro, el comercio cuando se da en porciones justas. Cuando yo compro una cosa y vendo una cosa, si se ha buscado el precio adecuado, es decir, si no ha estado coaccionado por otras cosas, es bueno para el que compra y es bueno para el que vende, porque los dos han conseguido una parte de lo que querían. ¿El que vende no ha querido todo el precio que pensaba? Pues sí, pero ha conseguido lo suficiente para querer vender. ¿El que compraba no ha conseguido rebajar el precio todo lo que quería? No, pero sin embargo ha llegado a un equilibrio en que el comercio es un juego de suma positiva para los dos. Mi idea es que debíamos ir hacia un concepto de política como juego de suma positiva. Es decir, lo que tenemos que ver en la política es, vamos a ver si organizamos las cosas de tal manera que en el fondo todo el mundo pueda salir beneficiado. Teniendo en cuenta que a lo mejor no tiene que ser beneficiado sincrónicamente, que uno puede ser beneficiado en este momento, pero dentro de ese sistema puede ser beneficiado dentro de otro sistema. Un ejemplo, para el que en un partido de fútbol piensa que el árbitro le ha perjudicado, en ese momento el árbitro es un estorbo. Me gustaría jugar sin árbitro. Pero si piensa en el resto de partidos que va a jugar, le conviene que haya árbitro. De manera que, aunque en un momento dado ese sistema, que es un sistema de resolución de problemas, parezca que le ha perjudicado, sin embargo, ese sistema, si es bueno, a la larga también va a beneficiarle. Dependerá un poco de las cosas. Y yo creo que esa idea podríamos hacer un sistema político fundado en la idea de que tenemos que buscar soluciones de suma positiva, que siempre van a ser más difíciles de las de suma negativa. La de suma negativa la encontramos aquí ahora mismo todos. Mato al enemigo. Eso también es un desarrollo ético. Claro. Hombre, claro, que es a lo que vamos. Fíjese, una de las cosas por las que en política estamos planteando todo en términos de conflicto es porque el sistema de partidos políticos, tal como está ahora, es un sistema conflictivo, no de resolución de problemas. Aunque os suene mal, todo partido político tiene vocación de ser partido único. Y todos piensan, si yo pudiera gobernar solo, lo iba a hacer de cine. Y le parece que el otro, a ser posible, que desaparezca. Claro, eso es plantear la política en términos de conflicto, en vez de en términos de problema. Tenemos una palabra y un rato y ya me está dando como apuro. Julio. A ver, sí. Tú dirás, no, yo encantado, pero tú dirás cuando termina. Yo estoy encantado. Sí. Quería que reflexionaras, José Antonio, sobre el ranking de los países más felices de la Tierra.
hemos sabido, algunos se han llevado una decepción porque España no está entre los 10 primeros y parece ser que quienes están en los primeros tiene que ver, entre otras cosas, con la seguridad social, digamos, la protección, el tema del trabajo, está también el tema de la esperanza de vida, en fin, eso por un lado. Y luego quería preguntarte, lo has sugerido antes, Amaya también lo ha tratado al principio, ¿qué papel está llamado a jugar la inteligencia artificial en la felicidad en los próximos años? Porque nos hablaban de Internet hace muchísimos años y fijémonos en lo que se ha convertido Internet, caray, ¿no? Y ahora nos están diciendo, viene la inteligencia artificial a cambiarlo todo. ¿A cambiarlo? ¿De qué manera? Vamos a ver, lo primero, los índices de felicidad. Si tenemos en cuenta lo que antes, la distinción que he hecho antes entre felicidad subjetiva y felicidad política, hay dos índices de felicidad. Uno, que intentan medir la felicidad subjetiva, y eso es muy engañoso y no vale para nada, porque da unos fenómenos muy raros. Por ejemplo, que el índice de felicidad, en ese caso de felicidad subjetiva, pueden ocuparlo países muy pobres, países con unas diferencias sociales terribles. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que se sientan felices? Por lo que os decía antes de la percepción diferencial. Son países que esperan muy poco, en que la población espera muy poco. Son países, por ejemplo, que tienen creencias religiosas muy fuertes. Y entonces la religión es verdaderamente balsámica en ese sentido. Aunque lo estén pasando muy mal, dan sentido a sus sufrimientos y piensan que, bueno, pues que el mundo es así y que tienen que resignarse. De manera que yo no me fío para nada de los índices de felicidad subjetiva. Pero Dinamarca no estaría. No, esos son ya los índices de felicidad objetiva, que son los que empezó a hacer Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, que son los que tiene el Plan para el Desarrollo de Naciones Unidas, que están muy bien hechos, y que hay otros 2 o 3 que en realidad están muy bien hechos. Y entonces ahí se tienen una serie de parámetros objetivos. No se le pregunta como en otros se le pregunta a las personas, ¿usted es feliz? Sí, pues ya está. Hay tantos que dicen que es feliz. En España eso apareció, el poco valor que tiene, porque cuando se preguntaba a la gente, ¿usted cree que la gente es feliz en ese momento? Decía, no, la gente lo estamos pasando muy mal. ¿Y usted es feliz? Decía, yo sí. Con lo cual, preguntados uno a uno, todo el mundo era feliz, pero el conjunto era infeliz, lo cual quería decir que todo el mundo mentía como bellacos, o sea, no valen para nada. Los objetivos sí son muy interesantes, porque entonces lo que están viendo son exactamente aquellos factores que influyen en la pública felicidad. Entonces, que son, por ejemplo, es importante, pero no es el más importante, el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza de las naciones. Es muy importante el sistema sanitario, es muy importante la longevidad, es muy importante el número de niños que mueren al nacer y el número de madres que mueren al parir. Es muy importante el índice Gini de desigualdades, es decir, son sociedades en que tienen pocas desigualdades. Es importante el índice de confianza en las instituciones, en especial en las instituciones jurídicas. Y es importante la cantidad de pleitos que hay, por ejemplo. De manera que hay sociedades muy conflictivas y sociedades muy conflictivas jurídicamente, y eso es un factor de decir, cuando hay tal cantidad de pleitos, es que hay mucha dificultad en resolver los conflictos fuera del mundo judicial. A mí se me parece un índice de felicidad, pública felicidad, es decir, felicidad objetiva, que debemos tener en cuenta porque nos permite saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Desde hace muchos años, los que ocupan los primeros puestos son los países escandinavos. Por eso hubo un estudio muy curioso de 2 economistas
del Banco Mundial que se titulaba ¿Cómo se puede llegar a ser Dinamarca? Entonces lo que decían es, ¿cuál es el objetivo? Ser Dinamarca. Por ejemplo, el índice de no corrupción. Es decir, el índice de corrupción baja muchísimo, que es una de las cosas que perjudica a España. El índice de corrupción influye negativamente. Pero eso da un perfil de la felicidad, de la pública felicidad, a mí me parece que bastante objetivo y bastante real, y que nos permite además ver dónde se flaquea y ver cómo se puede aumentar el índice. Lo de la inteligencia artificial me parece tremendo el que estemos estudiando tan superficialmente todo el sistema de la tecnología digital, porque quienes están haciéndolo son empresas privadas muy inteligentes que contratan gente muy inteligente, pero que lo que le interesa es, por ejemplo, adueñarse de la atención de la gente. Es decir, dentro de la economía digital, de lo que se habla es, estamos en una economía de la atención, en que lo que yo tengo que ver es cómo atraigo yo la atención a mi pantalla. Porque lo que me va a proporcionar mientras está en mi pantalla es lo que yo voy a vender como negocio. Es decir, la cantidad, lo que hace la fuente de ingresos que tienen las grandes tecnologías es que venden datos. Y son datos que nosotros se los damos sin ningún tipo de precaución, de manera que saben una cantidad de cosas acerca de todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestro portfolio y ahí van todos los datos que son capaces de acumular, que vienen del uso de tarjetas, de las multas que recibimos, de nuestras declaraciones de la renta, de manera que lo saben, de lo que buscamos en Internet, de los chats que hacemos, de manera que todo eso va a una especie de gigantesco reservorio de información, y esa información es la que se vende y esa fuente del negocio. De manera que entonces lo que necesitan es que yo poder incluir tener la mayor cantidad de datos posibles para vender. Ya tuvimos el problema con el triunfo de Trump en las elecciones, con el escándalo del Cambridge Analytica, porque había vendido información para las candidaturas de Johnson y del Brexit en Inglaterra, y aunque hay regulaciones, las empresas son muy potentes y son ellas las que están progresando y lo hacen estupendamente. Pero su único objetivo, como es lógico, es ganar dinero. El único que está haciendo investigaciones en inteligencia artificial desde el punto de vista estatal muy fuertes es China, pero ahí casi es peor el remedio que la enfermedad. Porque entonces estas tecnologías se aprovechan sobre todo para el control. Con las nuevas tecnologías nos hemos encontrado con tres problemas. Uno es el uso de la tecnología digital en las escuelas. Lo hemos hecho fatal. Lo hemos hecho fatal. ¿Por qué razón? Porque no nos hemos dado cuenta de que donde se debían introducir las nuevas tecnologías no era para facilitar información a nuestros alumnos, si tienen más información de la que pueden interpretar, si están anegados de información, si lo que pasa es que no la comprenden, cuando lo que había que introducirlo era dentro del propio proceso de aprendizaje. Te voy a poner un ejemplo. Dentro de una clase hay, vamos a simplificar, 3 tipos de alumnos. Una parte que aprenden a la velocidad normal, estadísticamente. Otros que aprenden con más lentitud, que a lo mejor son muy inteligentes, pero aprenden con más lentitud. Y otros que aprenden con más rapidez, que son los alumnos con altas capacidades. En una clase unificada, el profesor tiene que elegir a ver a qué velocidad me amoldo. Tiende a hacerlo a la velocidad media, con lo cual se despegan los que son más lentos en aprender y los que son más rápidos en aprender. Bueno, la tecnología digital nos ha proporcionado una solución. ¿Qué pasa si en vez de tener un libro de texto, tengo 3 libros de texto? En los proyectos que yo he diseñado eran 5 libros de texto. De manera que el profesor lo que tiene que decir es a cada alumno
¿qué libro de texto tiene que tener? Por ejemplo, si yo sé que un alumno ha pasado a la asignatura de matemáticas, por tanto está como todos, pero tiene muy mala base, no le puedo dar ni el mismo libro de texto, digamos, como guía de enseñanza, que a la media, que sí se acuerda de lo que ha estudiado, y mucho menos que a los que aprenden muy rápido, que les tendré que dar un tipo de guía de aprendizaje diferente, porque si no se me van a aburrir y además estoy perjudicándole. Entonces, a unos tendrá que hacer un libro, una guía de aprendizaje que empiece en el curso anterior, porque tendrá que repasar el curso anterior para empezar a comprender. A otro seguirá la velocidad estándar y a otro tendrá que ser mucho más rápido. Voy a exigirle más porque es lo que me está pidiendo, que quiere exigir más. Eso lo podíamos haber hecho, no lo hemos hecho. Eso hubiera tenido importancia, beneficios en la educación, naturalmente, porque nos permitía personalizar la educación, que es lo que hemos querido siempre los profesores, y que no podemos hacerlos muchas veces con trato directo. Bueno, pues no se ha hecho. Lo que hemos hecho, hemos clonado libros de texto y les hemos dado todo tipo de distracciones y manejan mucha información, cortan y pegan con muchísima facilidad y, en último término, lo que se ha instalado es el hecho de que ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Y entonces estamos favoreciendo una especie de claudicación del aprendizaje. Segundo problema digital, el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es un tema enormemente peligroso. ¿Por qué? Porque en teoría de redes, una red tiene dos elementos. Tiene los nodos, que es donde se cruzan las aristas, es decir, las líneas, digamos. Lo importante en una red, según nos dice, es el tráfico que hay en la red. No, lo importante en la red son los nodos, porque los nodos son las personas. Y si entonces yo favorezco mucho la red, disminuyo la importancia de las personas. Las personas son el sitio donde las redes se unen. Entonces, estoy quitando autonomía a las personas, estoy quitando libertad a las personas, estoy quitando creatividad a las personas, porque son meros transmisores de lo que ocurre por las redes. Eso es un problemón enorme. Tercer problema, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a obligar a tomar una decisión, que es qué vamos a hacer con ella en el periodo no mucho más de 5 años, porque está introduciéndose en terrenos que antes creíamos que eran exclusiva del ser humano. Habréis visto, porque salió mucho en los periódicos, digamos, las cosas que hace el nuevo programa de inteligencia artificial, que es el chat GPT. Vamos por el 3, hace 2 meses, ahora ya estamos en el 4, y cerca de 1000 expertos en inteligencia artificial han escrito una carta diciendo tenemos que darnos una pausa para ver esto dónde va. No se va. Eso es estar un poco en las nubes, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque en este momento hay 3 o 4 empresas que están trabajando como negros, invirtiendo unas millonadas. ¿Por qué? Para ver si se hacen con ese gigantesco mercado. Y porque además tiene un competidor, que es China, que no se va a tener a ninguna cosa. Él sabe que ese es un territorio que va a ser el territorio de futuro y no van a parar. Entonces, si eso tiene muchísimas... Las cosas que hace... Yo sigo la inteligencia artificial desde que tenía 17 años porque un profesor de matemáticas me metió en ello y he seguido toda la evolución. Las cosas que hace nos ha sorprendido a todos. Es decir, los textos que escribe estos nuevos programas son muy sorprendentes por lo bien escrito que están y por la cantidad de datos que manejan. Sobre todo es sorprendente porque el ordenador no entiende nada de lo que está haciendo. El ordenador lo único que sigue son unas pautas aprendidas. El GPT significa que es un programa generador por entrenamiento. Esas son las 3 siglas. El entrenamiento es que entrenamos a un programa para que sepa relacionar información y para que vaya eligiendo en cada momento aquella solución que tiene más probabilidades de ser las correctas.
Y en este momento el salto que ha dado es un salto que nos ha sorprendido a todos, pero que tenemos que tener en cuenta primero que el ordenador no piensa, el ordenador únicamente tiene rutinas automáticas de relación que ha aprendido, sin embargo, y en segundo lugar que un ordenador solo maneja datos y en todo aquello que tenga que ver con datos son imbatibles porque manejan muchísimos más datos de lo que puede manejar una inteligencia humana. Pero son datos, de manera que se mueven en el aspecto cognitivo. Pero nosotros, nuestra relación con la realidad, no solamente nos movemos entre datos, nos movemos también entre valores. Y los valores están fuera del ámbito de aplicación de los ordenadores, porque es los que vienen precisamente de nuestra índole biológica, de nuestra índole sensible, de nuestra capacidad de tener dolor y placer, de nuestra capacidad emocional. Y en esa línea, que es la que termina con la ética, eso está fuera del campo de acción de los datos, es que va por otro lado. Y por lo tanto, tenemos el peligro de que, puesto que con datos se resuelven muchísimos problemas, que encarguemos a la inteligencia artificial que nos resuelva todos los problemas. Pero puede resolver los problemas de una manera auténticamente feroz. Es decir, con los datos que tiene un ordenador, cualquier tipo de ordenador, no hay posibilidad de que nos diga que tenemos que cuidar a un niño que nace con parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque todos los datos que van a dar son nefastos. No puede sobrevivir él solo, va a tener que hacer unos gastos que no son productivos, los datos que tengo es esto. Si lo vemos desde el punto de vista de los valores, es decir, vamos a ver, sí, pero este niño, el valor de este niño, que si atiendo solo a los datos es 0, menos en negativo, desde otro punto de vista, tiene valores positivos que debo proteger. Eso va por otro lado. Si descansamos la toma de decisiones en la inteligencia artificial, vamos a ir a un mundo muy eficiente, pero feroz. Oye, yo, José Antonio, perdona, No, yo sí estoy encantada, imagino que todo el mundo, pero me está dando como corte, porque llevamos ya 2 horas aquí, estamos estrujando como hacía yo hace 20 años, y seguimos estrujándote igual. Pues continuar otro día. Si hay alguna pregunta así muy concreta, y si no, de verdad, yo es que me da collaga, me está dando hasta vergüenza, que tengo 2 horas sin parar. Bueno, y también están muy desmejorados, Están muy desmejorados. Sí. Cuéntales lo de desmejorados, que eso no se lo sabe. Muchísimas gracias. Eres mundial. Bueno, gracias.